Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 25 de febrero del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está en nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 25 de febrero del 2024. En la primera lectura, Dios le pide a Abraham, como muestra de su amor y fidelidad, que le entregue a su hijo en sacrificio. Abraham lo había dejado todo por Dios, ahora Dios le pide que le entregue a su hijo. Dios no quiere que le entreguemos una parte de nuestra vida, quiere que le entreguemos todo. Y nos pone la muestra, en la segunda lectura nos dice el que nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué Dios nos pide todo? Para poder darnos todo. ¿Qué es todo? Nos dice el Evangelio al relatarnos la transfiguración de Cristo Jesús nuestro Señor, que se revela ante sus apóstoles como Hijo de Dios, que con su pasión, muerte y resurrección nos da el poder gozar con él de la salvación, de la santificación y de la vida eterna. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro del Génesis. En esta primera lectura, nos dice que Dios le puso una prueba a Abraham. Aparentemente, esto se escucha muy fuerte. Pero si uno de nosotros va a poner una tabla de puente, para que la familia cruce un precipicio, primero checa si la tabla resiste el peso, si no, se busca otra más resistente, para así impedir que la familia corra el riesgo de accidentarse o morir.
Bueno, Dios estaba poniendo los cimientos para construir un puente entre la humanidad y Dios, ya que el pecado de Adán y Eva habían hecho un precipicio muy grande entre el hombre y Dios. Y necesitaba Dios confirmar que la fe de Abraham fuera lo suficientemente resistente para no arriesgar la salvación de la humanidad. La prueba que Dios le puso a Abraham es una de las más duras que en la historia de la salvación Dios le haya puesto a uno de sus elegidos. Abraham había aceptado años atrás el llamado de Dios, dejando su tierra, su familia, para ir en busca de la tierra prometida, la generación numerosa, y la bendición que Dios le había prometido. Después de muchos años de espera, cuando él y su esposa ya eran viejos, vino por fin Isaac, su único hijo que vino a ser la mayor bendición que Abraham y su esposa habían tenido en su vida. Cuando éste cumplió 12 años, Dios le pide a Abraham que se lo entregue, que se lo sacrifique. Y Abraham no duda en obedecer la orden de Dios. Demostrando con esto, que su mayor alegría, su mayor gozo, su mayor felicidad, era agradar a Dios, antes que, a su esposa, a su hijo, o a sí mismo. Realmente, Abraham, si cumplía al 100 el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Con esto, Dios corroboró, que Abraham, era el indicado, para iniciar a través de él, la historia de la salvación de la humanidad. Ahora la pregunta sería, ¿tú y yo somos ahora los indicados para que Dios continúe a través de nosotros su obra salvadora? ¿Realmente hemos llegado a amarle sobre todas las cosas? ¿Qué nos hace falta? Es la tarde de un viernes típico y estás manejando hacia tu casa. Sintonizas la radio. El noticiero cuenta una historia de poca importancia. En un pueblo lejano han muerto 3 personas de alguna gripe que nunca antes se había visto. No le pones mucha atención a tal acontecimiento. El lunes cuando despiertas, escuchas que ya no son 3, sino 30,000 personas las que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente del control de enfermedades de EU. Ha ido a investigar. El martes ya es la noticia más importante en la primera plana del periódico, porque no solo es la India, sino Pakistán, Irán y Afganistán, y pronto la noticia sale en todos los noticieros. Le están llamando la influencia misteriosa y todos se preguntan, ¿cómo vamos a controlarla? Entonces una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras, no habrá vuelos a Francia desde la India, ni de ningún otro país en el cual se haya visto la enfermedad. Por lo del cierre de fronteras estás viendo las noticias cuando escuchas la traducción de una mujer, en Francia, que dice que hay un hombre en el hospital muriendo de la influencia misteriosa. Hay pánico en Europa. La información dice que cuando tienes el virus, es por una semana y ni cuenta te das. Luego tienes 4 días de síntomas horribles y mueres. Inglaterra cierra también sus fronteras, pero es tarde, pasa un día más y el presidente de los Estados Unidos cierra las fronteras a Europa y Asia, para evitar el contagio en el país, hasta que encuentren la cura. Al día siguiente la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura y entra alguien diciendo, prendan la radio y se oye la noticia. 2 mujeres han muerto en Nueva York. En horas, parece que la cosa invade a todo el mundo. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona. Y de repente, viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código de ADN del virus. Se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho en todo el país se corre la voz que todos vayan al hospital central para que se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto a unos vecinos, preguntándote qué pasará. ¿Será esto el fin del mundo? De repente el doctor sale gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos está a tu lado, te agarra la chaqueta y dice, «Papi, ese es mi nombre». Antes de que puedas reaccionar se están llevando a tu hijo y gritas, «Esperen». Y ellos contestan, «Todo está bien, su sangre está limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta». Después de 5 largos minutos salen los médicos llorando y riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se te acerca y dice, «Gracias, señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y pura, puede hacer el antídoto contra esta enfermedad». La noticia corre por todas partes, la gente está orando y riendo de felicidad. En eso el doctor se acerca a ti y a tu esposa y dice, «¿Podemos hablar un momento? Es que no sabíamos que el donante sería un niño y necesitamos que firmen este formato para darnos el permiso de usar su sangre». Cuando estás leyendo el documento te das cuenta que no ponen la cantidad que necesitaran y preguntas, ¿cuánta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta, no pensábamos que era un niño. No estábamos preparados.
La necesitamos toda. No lo puedes creer y tratas de contestar. Pero, el doctor te sigue insistiendo. Usted no entiende, estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme, la necesitamos toda. Tú preguntas. ¿Pero no pueden darle una transfusión? Y viene la respuesta. Si tuviéramos sangre limpia podríamos. ¿Firmará? Por favor. Firme. En silencio y sin poder sentir los mismos dedos que tienen la pluma en la mano lo firmas. Te preguntan. ¿Quiere ver a su hijo? Caminas hacia esa sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la cama diciendo. Papi. Mami. ¿Qué pasa? Tomas su mano y le dices. Hijo, tu mami y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario, ¿comprendes eso? Y cuando el doctor regresa y te dice. Lo siento, necesitamos empezar, gente en todo el mundo está muriendo, ¿te puedes ir? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo allí? Mientras él te dice, papi. Mami. ¿Por qué me están abandonando? Y a la siguiente semana cuando hacen una ceremonia para honrar a tu hijo, algunas personas se quedan dormidas en casa, otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ver un partido de fútbol y otras vienen a la ceremonia con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar. Mi hijo murió por ustedes, ¿que no les importa? Tal vez eso es lo que Dios nos quiere decir, mi hijo murió por ti, ¿que no te importa? ¿Todavía no sabes cuánto te amo? Es alarmante, lo simple que es para la gente desechar a Dios y después preguntarse por qué el mundo va de mal en peor. Es impresionante, cómo nos esforzamos a diario por atesorar bienes terrenales y no le dedicamos unos cuantos minutos a atesorar los bienes celestiales. Es inquietante, como alguien dice yo creo en Dios, pero con sus acciones muestra que sigue a otros. Es increíble, como la lujuria, cruda, vulgar y obscena pasa libremente a través de la televisión, del celular, de la computadora, del ciberespacio, del internet, pero la discusión pública de Jesús es suprimida en las escuelas y en el lugar de trabajo. Es difícil de explicar, cómo alguien puede estar con Cristo el domingo, pero ser un cristiano invisible el resto de la semana. Es difícil de entender, cómo nos preocupamos más por lo que la gente piense de nosotros, que por lo que Dios piensa de nuestro proceder. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19. Por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene sentido para nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias a Dios Abraham siempre creyó más en Dios, que en él mismo. Ojalá que nosotros aprendiéramos de Abraham esta lección, porque desgraciadamente, por creer más en nosotros mismos, más que en Dios, estamos sufriendo tremendamente. Le creemos más a nuestros problemas, que al poder de Dios. Le creemos más a nuestros pecados, que a la misericordia de Dios. Le creemos más a nuestros miedos, que a la fuerza de Dios. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, diría la canción. ¿Cuántos de nosotros, si Dios nos pide lo que le pidió a Abraham, responderíamos igual que Abraham? Y conste que Abraham, conocía menos de Dios, de lo que nosotros conocemos. Y había tenido menos muestras del amor de Dios, ya que Jesús todavía no había venido a morir en la cruz. Pero con todo supo entender mejor que nosotros, que Dios le amaba, y que es tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, tan misericordioso, tan bueno, que cuando le pidió entregar a su hijo, no dudó, se lo entregó. ¿Sabes por qué tú y yo le negamos a Dios muchas cosas de las que nos pide? Porque todavía no entendemos como Abraham. ¿Quién es Dios? Porque todavía no hemos tenido un encuentro personal con Él, porque no hemos experimentado su amor y no hemos entendido cuánto nos ama. ¿Y lo que está dispuesto a darnos a cambio? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho. Mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida, tenía entonces unos 100 años, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso.
Llegar a esperar contra toda esperanza. Curiosamente, las tres virtudes cardinales van de la mano. El amor nos hace abandonarnos totalmente en el ser amado, la fe nos lleva a creer en el ser amado y la esperanza a esperar plena y totalmente en la persona que amamos. Por eso Abraham llegó a esperar contra toda esperanza. Porque amaba a Dios, porque creía en Dios, porque estaba convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. La fe de Abraham no nació de la noche a la mañana, sino que se inició a partir de que Abraham decidió escuchar a Dios, luego cuando respondió Abraham al llamado de Dios, dejando todo, empezó esa fe a crecer, y poco a poco, en el camino a la tierra prometida, la fe de Abraham se iba haciendo más grande, más sólida y conforme su relación con Dios se iba haciendo más cercana, la fe de Abraham llegó a ser tan grande, que no dudó en entregarle a Dios, a su Hijo único. ¿Queremos llegar a tener la fe de Abraham? Escuchemos a Dios, respondamos a su llamado, pongámonos a caminar rumbo a la tierra prometida, hagamos más frecuentes nuestros tiempos de oración, de lectura de las Sagradas Escrituras, acerquemos más frecuentemente a los sacramentos y veremos cómo la fe de Abraham se vuelve una realidad en nuestras vidas. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 19. Así como por la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham, que ama de Dios, escucha su voz que le llama y enseguida responde: aquí estoy. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras Dios nos ha hablado, sobre todo en este tiempo de Cuaresma? A que perdonemos al que nos ofendió, a que amemos a nuestro enemigo, a que bendigamos al que nos maldice, y cuántas veces le hemos escuchado y le hemos dado una respuesta generosa. Gracias a la obediencia de Abraham, la bendición no solo llegó a él, a su familia, sino a nosotros, a toda la humanidad. ¡Qué hermoso! Pasar por la vida, siendo instrumento de cambio, objeto de bendición, para todos los pueblos de la tierra. Existen tres maneras de pasar uno su vida en este mundo. Dejando el mundo peor de cómo lo encontraste. Igual que cómo lo encontraste, o mejor de cómo lo encontraste. ¿Cómo estás dejando tu mundo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu escuela, tu trabajo? ¿Mejor, igual o peor? Recuerda el llamado que Dios te está haciendo, requiere una respuesta inmediata, mañana puede ser demasiado tarde. Curiosamente, yo siempre he insistido mucho en la puntualidad. Y siempre les he dicho a mis compañeros, que por llegar tarde 5 de las 10 vírgenes, no pudieron entrar a celebrar sus bodas con el novio. Lo malo de la impuntualidad, es que el impuntual, siempre llega tarde a dar el cariño a sus hijos, llega tarde a dar el amor a su pareja, a sus padres. Quieren dar el amor y el cariño, ya cuando es demasiado tarde, o cuando mueren sus seres queridos. Es al cajón de muerto del ser querido al que llegan a decirle las palabras hermosas que debieron haber dicho antes. Es cuando están muertos los seres queridos que les construyen las más preciosas criptas. Llegan tarde, sobre todo, a dar su respuesta a Dios, y como consecuencia, llegan tarde a la salvación y por lo tanto se condenan. Deja lo malo para mañana, empieza hoy a creer, amar, a esperar, dale hoy una respuesta a Dios como se la dio a Abraham y deja para mañana tu respuesta al diablo, al pecado, a la condenación. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Romanos. En esta segunda lectura, San Pablo nos invita a entender que Dios nos ama tanto, que no escatimó ni a su propio Hijo, para salvarnos. Y nadie nos ama tanto como Dios, recuerda, Dios no tiene sentimientos de amor, Dios es amor, por lo tanto, no puede causarnos jamás ningún mal. Dios es perfectamente bueno, perfecto amor, perfecta bondad. En Dios no existe ni un pensamiento malo. Por lo tanto, Pablo nos invita a abandonarnos totalmente a Dios, a tener una fe total y absoluta en su amor, como Abraham. Abraham sí entendió, y con menos que nosotros, quién era Dios, qué le ofrecía. Al igual que lo entendió Pablo, que en esta lectura llega a expresar: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién será quien los condene? Ojalá que cada uno de nosotros, lleguemos a este convencimiento total del amor que Dios nos tiene, y que este convencimiento, se traduzca en obediencia, humildad, fe, esperanza y amor a Jesucristo nuestro Señor, quien murió y resucitó y está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Muchas personas no entendemos cómo es que Dios, amando a su Hijo Jesucristo con un amor de Padre, luego le pida sufrir, muriendo en una cruz.
Buenos, pues amar a una persona cuando todo va bien, cuando el amor parece vivir en una eterna primavera, cuando los frutos del amor son dulces, cuando la reciprocidad en el amor hace bella la vida y se mira el futuro con gozo y esperanza, es fácil y hasta agradable. Pero en las historias de amor, no todo, siempre es así. En las historias reales de amor, el dolor, el sufrimiento, la prueba, la incomprensión llaman de vez en cuando a la puerta, o de vez en diario. Y muchos llegamos a tener la tentación de dudar del amor, de ver en el dolor un destructor del amor, de sentir que el amor se va enfriando e incluso puede llegar a congelarse. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no entendemos que el dolor en los designios de Dios no es sino un rostro diferente del amor? ¿No hemos experimentado acaso que el dolor y la prueba nos han enseñado a profundizar el amor, a perdonar, a hacer más grande en nosotros la capacidad de amar? El amor y el dolor son como los dos polos, positivo y negativo, necesarios para que se produzca energía emocional, psíquica y espiritual en el ser humano. La psicología nos dice que una persona que no ha sufrido, ni ha sido probada, difícilmente llegará a ser persona madura. Si nunca has perdonado, nunca has amado, y si nunca has pedido perdón, nunca te has dejado amar incondicionalmente. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé por qué mucha gente todavía sigue teniéndole miedo a Dios, creyendo que Dios quiere condenarle. Dios no vino a condenar a nadie. Cada quien se condena, al no aceptar la salvación que Dios le ofrece. El diablo se ha encargado de difamar a Dios, de calumniarlo, de hacerle creer al hombre, que Dios es malo, castigador, vengativo, sádico y lo peor es que mucha gente ha terminado por creerle más a las calumnias, mentiras y engaño del diablo, que a la verdad del amor y la misericordia de Dios. El diablo ofrece únicamente al hombre palabrerías inútiles, en cambio Dios nos ofrece a su propio Hijo para demostrarnos su amor. Y qué tontos, los hombres que creen más en la palabrería barata del diablo y de sus seguidores, que en los hechos de Dios, que nos ofrece día a día, en cada Eucaristía a su Hijo Jesucristo como sacrificio, para salvarnos. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe, para que podamos responder a su llamado, con la generosidad de Abraham y de Pablo, para que cuando nos pida algo, no dudemos en entregárselo. Henry era una linda niña de 5 años de ojos relucientes. Un día mientras ella con su mamá visitaban la tienda, y vio un collar de perlas de plástico que costaba $50. ¿Cuánto deseaba poseerlo? Preguntó a su mamá si se lo compraría, y su mamá le dijo: hagamos un trato, yo te compraré el collar y cuando lleguemos a casa haremos una lista de tareas que podrás realizar para pagar el collar, ¿está bien? Henry estuvo de acuerdo, y su mamá le compró el collar de perlas. Henry trabajó con tesón todos los días para cumplir con sus tareas. En poco tiempo Henry canceló su deuda. Henry amaba sus perlas. Ella las llevaba puestas a todas partes. Al kinder, a la cama, y cuando salía con su mamá. Henry tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando Henry iba a su cama, él se levantaba de su sillón favorito para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo: Henry, ¿tú me quieres? Oh, sí, papá. Entonces, regálame tus perlas, le pidió él. Oh, papá. No mis perlas, dijo Henry. Pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita. ¿La recuerdas? Tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños. Y te doy su ajuar también, ¿está bien, papá? Oh, no, hijita, está bien, no importa, dándole un beso en la mejilla. Buenas noches, pequeña. Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el diario cuento: Henry, ¿tú me quieres? Oh, sí, papá, tú sabes que te quiero. Le dijo ella. Entonces regálame tus perlas. Oh, papá. No mis perlas. Pero te doy a Lazos, mi caballo de juguete. Es mi favorito, su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas. Oh, no, hijita, está bien, le dijo su papá en la mejilla, felices sueños. Algunos días después, cuando el papá de Henry entró a su dormitorio para leerle un cuento, Henry estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Toma, papá, dijo, y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su tan querido collar, el cual entregó a su padre.
Con una mano él tomó las perlas de plástico y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita había unas hermosas perlas genuinas. Él las había tenido todo este tiempo, esperando que Henry renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor. Así también nuestro Padre Celestial está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos preciosos tesoros. Esto me hace pensar a cuáles cosas me aferro. A mi orgullo, a mi soberbia, a mi rencor, a mi resentimiento, a mi amargura, a mis bienes materiales. Y me pregunto, ¿qué es lo que Dios me quiere dar en su lugar? Sería interesante que tú también te hicieras estas preguntas. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dar la vida por las personas que uno ama, es algo meritorio, pero dar la vida por mis enemigos, no tiene nombre. Dios nos ama, no porque seamos buenos, sino precisamente, porque somos enfermos y pecadores, y Él quiere sanarnos y salvarnos. Él nos ama a pesar de lo que somos, tal como somos. El problema es que como nunca hemos experimentado un amor así de grande, de maravilloso e incondicional. Nos cuesta trabajo creer y entender ese amor incondicional que Dios nos tiene a cada uno de nosotros sus hijos. Aunque nosotros necesitemos ser amados así, para ser felices y experimentar el reino de los cielos en nuestras vidas. Cuando llega Dios a darnos esa clase de amor, nos resistimos, nos da miedo. Quizá, porque existe un miedo natural a lo desconocido. Pero yo te invitaría como dice la Escritura. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. No le tengamos miedo a Dios, pidámosle a Dios que cambie nuestros miedos, nuestros temores, en fe, para que podamos experimentar plena y totalmente su amor y podamos abandonarnos en su misericordia y así esperar pacientemente en obediencia a sus mandamientos, su segunda venida. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Isaías capítulo 50, versículo 9. Si el Señor Yahvé está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado y la polilla se los comerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona. Si tú has dado una respuesta generosa de Dios, como Abraham y Pablo, debes sentirte seguro y feliz, porque si Dios está de tu parte, ¿quién podrá condenarte? Pero para que Dios esté de tu parte, antes tú tienes que estar de parte de Dios, y para eso necesitas dejar para siempre el pecado, los vicios, las impurezas, y todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Arrepiéntete, conviértete, confiésate y entonces estarás de parte de Dios y Dios estará también de parte tuya. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Este Evangelio nos habla de la transfiguración del nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor. La transfiguración del Señor es particularmente importante para nosotros por el significado que tiene. Por una parte, Cristo que se manifiesta como lo que Él es ante sus discípulos, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, como Hijo de Dios. Pero, además, tiene para nosotros un significado muy importante, porque viene a indicar lo que somos nosotros, a lo que estamos llamados, cuál es nuestra vocación. Cuando Pedro ve a Cristo transfigurado, resplandeciente como el sol, con sus vestiduras blancas como la nieve, lo que está viendo no es simplemente a Cristo, sino que, de alguna manera, se está viendo a sí mismo y a todos nosotros. Lo que San Pedro ve es el estado en el cual nosotros gloriosos viviremos por la eternidad. En este estado glorioso, Jesucristo se revela únicamente a sus elegidos, por eso toma aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y sube con ellos a un monte alto. Jesús en esta cuaresma te está llamando a formar parte de sus elegidos, como Abraham, Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Para que subas con él en la oración, la penitencia y el ayuno, para revestirte esa blancura, que nadie puede lograr sobre la tierra, más que la misericordia y el perdón de Dios. Quiere el Señor, que como Pedro, nos sintamos a gusto al formar parte de los elegidos de Dios, junto con Elías y Moisés, como se sintió Pedro, cuando exclamó: hagamos 3 chozas, por eso Dios nos invita a escuchar a Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo.
La fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Si no aprendemos a escuchar a Dios nunca vamos a salvarnos. Después Jesús les indica a los apóstoles, que bajen de la montaña. Esto significa, que les indica que bajen a hacer vida, a dar testimonio. En resumen, el Evangelio de hoy nos presenta 3 formas de expresar el amor. A. Ver. Los ojos son las ventanas del amor y por eso Cristo invita a Pedro, a Santiago y a Juan a que vean su transfiguración. B. Escuchar. Es dulce al oído escuchar la voz de la persona amada. Por eso el Padre invita a los discípulos a escuchar a Jesús para que a través de sus palabras lleguen a sus oídos las revelaciones del amor. C. Experimentar. Solo cuando el amor baja al terreno de la experiencia vital es amor poderoso y eficaz. Un amor que no pase por la experiencia, corre el peligro de degenerar en egoísmo, en abstracción, o en puro sentimentalismo. Abraham experimentó el amor fiel de Dios, por eso su amor permaneció firme en el momento de la prueba. Pablo, experimentó de modo fuerte el amor de Cristo, ¿quién le podrá separar de ese amor? Jesús experimentó el amor del Padre y el amor a los hombres, por eso pudo abrazar la cruz con decisión y libertad. ¿Tú has experimentado el amor de Dios? ¿Cuál ha sido tu respuesta ahí? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Hechos capítulo 3, versículo 25 al 26. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos los hijos de los profetas, los herederos de la alianza, la descendencia de Abraham, siempre y cuando renunciemos a nuestra mala vida y retomemos de nuevo el camino. Si nos arrepentimos y convertimos, si respondemos al llamado de Dios, a través de nosotros seguirá pasando la bendición de Abraham a todas las generaciones que vienen. Tenemos que darnos cuenta, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos hijos de Dios, pero el pecado no nos deja realizarnos como tales. Por eso, dejando el pecado atrás, respondamos a Dios, para ser bendecidos por Él y ser instrumentos de bendición para los que nos rodean. Mañana en la mañana, el cirujano explicaba, la cirugía a un niño. Abriré tu corazón, el niño interrumpió. Usted encontrará a Jesús ahí. El cirujano se quedó mirándolo, y continuó. Cortaré una pared de tu corazón, para poder ver el daño completo en tu corazón, pero cuando usted abra mi corazón, usted encontrará a Jesús ahí. El cirujano volteó a ver a los padres, quienes estaban sentados tranquilamente. Cuando ya haya visto todo el daño ahí, planearemos lo que sigue ya con tu corazón abierto. Pero usted encontrará a Jesús en mi corazón. La Biblia lo dice bien claro que Él vive ahí. Las alabanzas todas dicen que Él vive ahí. ¿Usted lo encontrará en mi corazón? El cirujano pensó que era suficiente. Te diré que encontraré en tu corazón. Encontraré músculo dañado, baja respuesta de glóbulos rojos, y debilidad en las paredes y vaso. Y me daré cuenta si te podemos ayudar. Bien, pero usted encontrará a Jesús ahí también. Es su hogar, Él vive ahí, siempre está conmigo. El cirujano se fue. El cirujano se sentó en su oficina, se puso a grabar en una grabadora sus estudios previos a la cirugía: aorta dañada, vena pulmonar dañada, degeneración muscular cardíaca masiva. Sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia. Analgésicos y reposo absoluto. Pronóstico. Tomó una pausa, muerte dentro del primer año. Detuvo la grabadora, pero tengo algo más que decir. ¿Por qué? Preguntó el cirujano en voz alta. ¿Por qué Dios, si existes, le hiciste esto a él? Tú lo pusiste aquí. Tú lo pusiste en este dolor. Y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué? El Señor le contestó y le dijo: el niño, mi oveja, no pertenecerá a tu rebaño más, porque él es parte de mi rebaño, y conmigo siempre estará toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi rebaño sagrado, él no sentirá ningún dolor, y será confortado de una manera inimaginable para ti o cualquiera, así que es imposible que ni siquiera tengas la menor idea. Sus padres un día se unirán a él aquí, y conocerán la paz y armonía juntos en mi reino, y mi rebaño sagrado continuará creciendo. El cirujano empezó a llorar terriblemente, pero le dio más coraje y rencor, no entendía. Tú creaste a este muchacho, y también su corazón, y morirá en meses. ¿Por qué?
El Señor contestó, el niño, mi oveja, ya es tiempo que regrese a su rebaño, porque su tarea en la tierra ya la cumplió. Hace algunos años envié una oveja mía también para que ayudara a sus hermanos, le di dones de doctor, pero con tanta ciencia, se olvidó de su creador, así que envié a mi oveja, este niño enfermo, no para perderlo en los rebaños de humanos perdidos. Al contrario, regresa a mí y me trajo a mi oveja perdida a mí también. El cirujano lloró, lloró, lloró. Después de la cirugía el cirujano se sienta al lado de la cama del niño. Y los padres del niño lo hacen enfrente del médico. El niño despertó y rápido murmurando preguntó, ¿abrió mi corazón? Sí, dijo el cirujano. ¿Qué encontró? Preguntó el niño. El cirujano respondió, tenías razón, encontré a Jesús en tu corazón. Ojalá que todas las ovejas perdidas del mundo, encontraran en cada católico, un corazón donde habite Jesús, donde se encuentre Jesús, y todas las ovejas perdidas, regresarían al redil. ¿Sabes por qué muchas ovejas no han regresado al redil? Porque en ti y en mí, no han encontrado a un Cristo vivo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Corintios capítulo 3, versículo 18. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Necesita el mundo, que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, se siga dando en cada católico, y que vayamos cada día reflejando más y más con mayor resplandor la imagen de Cristo, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Que podamos llegar a decir algún día como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Que de tanto andar con Cristo, lleguemos a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a amar como Cristo, a perdonar como Cristo, a creer como Cristo, a hablar como Cristo, a entregarnos como Cristo a Dios, para la extensión de su reino. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Colosenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres, como Pedro, Santiago y Juan, ver a Cristo transfigurado en tu vida? Pues San Pablo en este texto, nos dice muy claramente que tenemos que hacer. Decirle de una vez por todas. Adiós al pecado, al mundo, al demonio y a la carne. Adiós al rencor, al resentimiento, a la soberbia, al orgullo. Adiós a todos los apegos que nos han venido apartando poco a poco, del amor de Dios, y que nos han impedido darle una respuesta clara a nuestro Señor Jesucristo, a su llamado, y nos han impedido formar parte de los elegidos. Tenemos que buscar en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, darle gloria a Dios. Por eso, adiós a los arrebatos, a las malas intenciones, a las ofensas y a todas las palabras malas que se puedan decir. Porque nosotros somos llamados a bendecir, igual bien decir, no a maldecir. Si de tu boca salen bendiciones, has respondido al llamado de Dios, y eres uno de sus elegidos. Pero si de tu boca salen maldiciones, has respondido al llamado del diablo y formas parte de sus elegidos. ¿Por quién te gustaría ser elegido? ¿Por Dios o por el diablo? En tu mano está la respuesta final. Que en esta Cuaresma Dios nos permita seguir formando parte de sus elegidos, tener una obediencia, una humildad, una fe, una esperanza y un amor tan grande como el de Abraham, para poder ser esos puentes, que Él necesita para salvar a los pecadores, siendo los primeros, nosotros mismos. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Jesús a través de su Espíritu Santo nos siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, bendición y sabiduría, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María. Oremos por los cursos que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre los que han sido o van a ser invitados a tomar el curso, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en los cursos, para que nos llene de amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición.
Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por Esther, por Rosy, por Silvana, por Ma. Elena, por Pechi, por Xochitl, por Gerardo, por Delia, por Alma, por la hija de Esther, por la mamá de Laura, por la mamá de Male, por Lupita la hermana de Ceci, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Por el eterno descanso de nuestra compañera Aurelia Buenrostro, para que Dios le conceda la gloria eterna. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. a través de Radio María USA, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Este es el link a través del cual pueden escuchar el programa de Radio María www.radiomarias.org. Link. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina. Carmen Medina.